Que el Señor les bendiga, mis hermanos. ¿Cómo podríamos empezar cualquier reflexión sobre la palabra de Dios o cualquier comentario? ¿Cómo podríamos empezar sin orar al Altísimo y decirle que queremos que nos ayude? Por eso los invito a que le pidamos al Señor su ayuda y participación, abriendo nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que podamos entender y guardar esta fe preciosa que costó precio de sangre. Padre eterno, verdaderamente necesitamos que en tu misericordia nos favorezcas, nos ayudes. Vamos a entrar a esta reflexión en la que te rogamos que estés con nosotros, que abras nuestro entendimiento de tal manera que las cosas dichas aquí sean un tesoro que se quede en el alma nuestra, porque es una delicia la historia de tu Hijo amado Jesucristo. En su nombre pues te pedimos que nos des tu bendición. Amén. Pues muy bien, mis hermanos, vamos a entrar a este capítulo 14 de Apocalipsis. Y con la misma alegría y con la expectación que siempre traemos en el alma. Estamos en el capítulo 14 del libro de Lucas, que hasta el cansancio he dicho yo, este libro es un libro sobre la segunda venida de Cristo. Sin embargo, no implica que no tengas que echarse mano de cuestiones relativas que vienen en la misma versión de la profecía. Así que vamos a hacerlo con gozo. Y lo primero que quiero, y es más, obligadamente debo hacerlo, leer parte del capítulo 14, que es donde hemos estado. Que por un lado parecía que nunca íbamos a ocuparnos de ese capítulo, y por otro lado que pareciera que nunca vamos a salir de allí. Pero yo les voy a decir una cosa, es un capítulo lleno de cosas que no conviene dejarlas olvidadas, que no conviene ignorarlas, y que ustedes lo saben muy bien, es mi estilo, es mi costumbre ministerial, revisar por la riqueza que siempre encontramos en la investigación. Y el capítulo 14 es un capítulo particularmente en los primeros versículos que norma el criterio de que se trata de una historia que se está dando como la segunda venida de Cristo, o mejor dicho, habiendo venido el Señor Jesús en la llamada segunda venida de Cristo, suceden estas cosas que están en el capítulo 14. Esa es una idea. Pero la otra, desde luego que al decir yo que están asociadas a la segunda venida de Cristo, no descalifico ni dejo de acordarme que hay muchos relatos de la profecía aquí en el capítulo 14 que evidentemente están antes de la segunda venida de Cristo. Por consecuencia, decimos que los primeros versículos son el punto de partida, pero que es cierto que encontramos cosas que sean durante la gran tribulación o cercanos a la venida de Cristo. Segunda venida de Cristo. Así que tengamos presente de qué estamos hablando. Y dice el pasaje del capítulo 14,
que voy a leer. Y miré, y aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Y oí una voz del cielo, como ruido de muchas aguas. Y yo dije, esta es una historia que se está dando en la tierra, pero había participantes del cielo. Y oí una voz del cielo como ruido de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y oí una voz de tañedores de arpas que tañían con sus arpas y cantaban como un cántico nuevo. Es un símil que usa para decir como un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 animales y de los ancianos. Y ninguno podía aprender el cántico sino aquellos 144,000, los cuales fueron comprados de entre los de la tierra. En realidad llevamos una ruta extraordinaria con estas declaraciones que está dando el escritor sagrado. Nos habla de que se está celebrando una reunión. Para mí es una festividad. ¿De qué? Bueno, eso nos ha llevado a veces decir y a disentir que esta escena se estaba dando en el cielo. Sin embargo, si esta es algo que sucede al venir Cristo en su segunda venida y va a restaurar el reino de Israel, evidentemente y necesariamente era una escena que se daba en la tierra. ¿Por qué razón? Yo dije porque el Hijo de David viene precisamente a restaurar un reino que se había establecido en la tierra. Y si viene el Hijo de David a restaurar ese tiempo, ese reino de Israel, necesariamente es algo que se tiene que estar dando en la tierra, porque David nunca reinó en el cielo. Vamos bien con esa cuestión. O sea, eso norma el criterio. Entonces, para mí, este es un suceso que se está dando en la tierra, en Jerusalén, el monte de Sión. Y que era una fiesta. Claro que sí era una fiesta. Cuando más observe el gozo con que los discípulos le preguntaron al Señor Jesús, allá en el libro de los Hechos, capítulo 1, cuando Él les mencionó que habría un derramamiento del Espíritu Santo, prometido en la profecía de Joel, escrito para los judíos, escrito para los hijos de Israel, no para los gentiles. Consecuentemente, ellos entendieron que se trataba de un avivamiento del Espíritu Santo dirigido a Israel. Y entonces dijeron, si esto está sucediendo, pues sin duda se va a restaurar el reino de Israel. Note, usted no dice el reino judío, dice el reino de Israel. ¿Por qué razón se usa el término Israel? Por la sencilla razón que así es el nombre de Jacob, padre de 12, que viene siendo en este caso las 12 tribus de Israel, y no las 12 tribus de Judá, las 12 tribus de Israel. ¿Restituirás el reino a Israel en este tiempo? Que fue una pregunta muy apropiada, que yo he dicho, mire qué interesante. No hay duda que el Espíritu de Dios dirige las formas de hablar. No le preguntaron diciéndole, ¿restituirás
¿establecerás el reino de Israel? Preguntar de esa manera sería inapropiado, porque se establece lo que no existe. Pero en la profecía, desde que se estableció el reino de David, sigue existiendo. Y la misma profecía en Amós lo garantiza. Cuando dice restituirás el tabernáculo de David. Y esas expresiones que tienen que ver estrictamente con un reino. Entonces, eso nos ayuda a decir, este suceso del capítulo 14 se está dando en la tierra, se está dando en Jerusalén, pues porque en Jerusalén reinó David. Consecuentemente no podía disentir la profecía con la profecía. Y había fiesta, dije. Dice, estos son los que con mujeres no fueron contaminados porque son vírgenes. Estos los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Estos fueron comprados de entre los hombres. Fíjese, con el carácter de primicias para Dios y para el Cordero. ¿Primicias de qué o por qué? Y en sus bocas no ha sido hallado engaño, porque ellos son sin mácula delante del trono de Dios. Hasta ahí yo puedo decir, es la introducción de lo que está sucediendo en Jerusalén. La restauración del reino de David, el hijo de David va a tomar el trono de David su padre. Tiene que ser consistente todo esto. Y entonces, ahora sí, dejamos ese periodo de introducción y me llama la atención, pero mucho, el hecho de que hable de ángeles, un ángel, otro ángel, luego otro ángel, y yo dije, pareciera que este es el capítulo de los ángeles. Y la ocasión anterior entramos al primero de los que estamos mencionando. Uno de ellos es el ángel que traía el evangelio eterno. Y eso llamó mucho la atención. Dice el versículo 6, y vi otro ángel volar por el medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, a toda nación y tribu y lengua y pueblo. Una diversidad tan grande de gente que eso nos obliga a pensar que había una diversidad de idiomas, de dialectos, de manera de decir las cosas. Y ya expliqué, mire qué detalle tan extraordinario. Resulta que ahora este ángel surca los cielos por mitad y viene anunciando o predicando algo. El evangelio eterno, lo que llama ahí la profecía, el evangelio eterno. Y yo decía, me llamó mucho la atención, cómo es posible que en esa diversidad tan grande de lenguajes, de idiomas, la predicación de ese ángel la entendieran todos. Y entonces, como siempre, para explicar una cosa, es bueno ir a los principios. Grábese esto. Cuando usted quiera encontrar la explicación de algo, busque cuáles son los principios de ese algo. De tal manera, que pues me tuve que ir al Génesis. Acuérdese de eso. Me tuve que ir al Génesis en el momento cuando las naciones hablaban o cuando hablaban un solo idioma, un solo lenguaje y pensaban todos de la misma manera. El mismo lenguaje, todo el mundo, el mismo pensamiento. No podían disentir. Que yo decía que algunos dicen que ese fue el primer sistema comunista. Bueno, llámele como quiera, no hay ningún problema.
Pero ¿a dónde quiero recordarle para empezar la clase? Al hecho de que tuvo que haber un problema, y había un problema grave en eso de que todo el mundo se entendía en un mismo idioma, pero llegaban a acuerdos que podían ser dañinos, malos, perversos, u otro tipo de cosas. Y entonces Dios quiso romper esa unidad de lenguaje. Y el Espíritu Santo, dice la Escritura, confundió las lenguas. ¿Qué hizo? Les otorgó diversidad. Y uno estaban platicando y de repente ya no te entiendo. Y nacen la cantidad tan grande de formas de hablar y de expresarse, con la riqueza que tienen el lenguaje, por supuesto, que son una delicia, un manjar con el que Dios nos bendice. Pero de repente, al no poder entenderse, nace la diversidad de pueblos, y la diversidad en el sentido de para dónde me voy a vivir. Y se separó esa gente. ¿Y por qué no pensar, dije, que el Espíritu Santo a esas naciones diversificadas a las cuales el ángel les andaba predicando, por qué no pensar que el Espíritu Santo revirtió lo que había hecho en el principio para oír ese mensaje e hizo que todos entendieran lo que el ángel estaba hablando? Eso fue una de las dos cosas que dijimos. Pero ya que hemos entrado a eso del capítulo, del versículo donde un ángel volar por el medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo. O sea, era para predicar un evangelio necesariamente que todo podía entender. Todos podían entenderlo. A los que moran en la tierra, a toda nación y tribu y lengua y pueblo. Pero note usted lo siguiente. Diciendo en alta voz, versículo 6, temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida. Y entonces es muy propio que se diga, estos capítulos tienen que ver con un tiempo de juicio que viene de parte de Dios a la tierra, a toda tribu, a toda lengua, a toda nación. ¿Qué es lo que habrá de considerarse esa gran tribulación? Pero es un tiempo de juicio. Y que, por cierto, debo a usted recordarle que este punto de que por juicio, que era un tiempo de juicio, es lo que vimos en el mensaje del Señor Jesús en Nazaret, cuando citó Isaías 61, del 1 a la mitad del 2. Del 1 a la mitad del 2. No leyó todo completo. De tal manera que es interesantísimo, porque la primera parte habló precisamente del año agradable. Habló de la bondad de ese tiempo, de misericordia, de favor de Dios, de libertar a los cautivos, que eso es lo que contiene lo que llamamos el Evangelio de la Gracia, porque esa es la gracia de Dios predicada. Pero cuando el Señor Jesús llega al versículo 2, a la mitad del versículo 2, suspende la lectura. ¿Por qué la suspende la lectura? Por una razón fundamental. Porque a partir de la mitad del versículo 2 empieza a hablar de juicio. ¿De acuerdo, mi hermano? Empieza a hablar de juicio.
Y entonces ya no es lo mismo el tiempo de la gracia que el tiempo del juicio. Quiero que eso lo tenga usted muy, muy presente. El tiempo de su venida, el juicio es venido. Y entonces esto me lleva a una cuestión importante, hermano. De tanto que ella ha hablado con ustedes, me parece que es necesario, muy necesario, que yo haga una distinción, ya que hemos puesto nuestra atención en este capítulo 14, en diversos ángeles, donde uno de ellos, del que acabo de leer, dice que predicaba lo que la profecía le llama el Evangelio eterno. Ese ángel específicamente tenía el mandato, la consigna, diría también, ¿por qué no?, de anunciar al mundo entero, fíjese bien, al mundo entero, anunciarle el Evangelio eterno. Y esa declaración del Evangelio eterno atrapó nuestra atención. O bien puedo decir, atrapó mi atención de joven predicador de hace tantos años. Y dije yo lo siguiente: qué interesante, el Evangelio eterno. Y también dije, qué sugestivo. Pero busqué darle identidad a lo que era ese Evangelio eterno. Y pensé, pues yo no conozco más que dos. Voy a tratar de identificar de qué se trata. Uno, el Evangelio llamado del reino de los cielos. Y dos, el Evangelio de la gracia. Donde el Evangelio del reino de los cielos siempre estaba asociado con Israel. Y dos, de los evangelios que menciono, es el Evangelio de la gracia. Y si yo tuviera que decidir algo y decir algo, diré que ese Evangelio eterno sin duda debe ser el Evangelio de la gracia. ¿Por qué razón? Porque el plan de salvación, que es lo que contiene el Evangelio eterno, fue pensado de Dios desde la misma eternidad. Entonces, consecuentemente, si hablo de un evangelio que tiene eternidad, pues tengo que pensar en el Evangelio de la gracia. Y no puedo aplicarlo al Evangelio del reino. ¿Por qué? Porque ese Evangelio se empezaría a predicar después de que Israel viene a la existencia como nación. Y eso ya tiene fecha de principiar y también tiempo de caducidad. Es temporal. Pudiera ser así. Entonces, para mí, el Evangelio eterno debe ser el Evangelio de la gracia. Porque inclusive hasta el apóstol Pablo, allá en su carta a los Gálatas, deja entender la idea de que la ley es un contenido de la gracia. Y eso significa entonces lo que es eternidad. Como atributo de que ese Evangelio de la gracia
lo he explicado, que es un plan divino desde la misma eternidad. Porque Cristo es mi Salvador eterno. Y yo soy conocido de Él desde la eternidad. Y eso lo conozco por el Evangelio de la Gracia. A grado tal que cuando eligieron a Cristo como Redentor, con Él no se eligieron a Él. Luego entonces, mis hermanos, nuestra salvación tiene rancio abolengo. Mire qué extraordinario, qué cuerpo de ideas y a dónde nos llevan. Hermano, usted se ha salido del capítulo 14 de Apocalipsis. No, estoy en el capítulo 14. Dije, como eso de que la salvación dada a la raza humana es un proyecto eterno de la gracia. Mientras que la ley a Israel fue dada a Moisés, fue dada como un pueblo en el que Dios tiene el propósito de que este pueblo fuera testigo ante el mundo gentil, que no era más que dos grupos, judíos o gentiles. Y ese grupo de los de Israel tenía que ser testigo de Dios ante el mundo gentil. Y por supuesto, para lograr presentar al mundo gentil el estilo de Dios, lo que Dios era, pues era necesario que el pueblo de Israel, que el reino de Israel, que la gente de Israel entendiera plenamente y tuviera conciencia qué cosa es este reino en el que vivimos, qué cosa es lo que se le llama el reino de los cielos o el evangelio del reino. ¿Qué voy a decir algo? Hace tiempo alguien me preguntó, muy amable por cierto, me dijo, es que usted dice que el evangelio del reino, que usted se lo aplica estricta y exclusivamente a Israel. Pero ¿qué cosa es entonces? ¿Acaso el reino de Israel no es el reino de Dios? Yo le dije, por supuesto, que el reino que se estableció en Israel era un proyecto de Dios, con la diferencia de que ese reino hasta el día de hoy no se ha restaurado, mientras que el reino de arriba de los cielos ha estado eternamente allí. Entonces, si queremos hablar cronológicamente, pues aquel otro, el del cielo, es eterno. Este otro se va a restaurar cuando el Hijo de David venga en su segunda venida, que es lo que hemos dicho del capítulo 14, entrando, que Jesús acaba de venir. Sin embargo, yo he dicho, hay el Evangelio de la Gracia, que es un proyecto de salvación de la raza humana, pero un proyecto diseñado por Dios desde la misma eternidad. Entonces el Evangelio de la Gracia es eterno. Y yo pudiera decirle al ángel ese, decirle, lo que predicas es el Evangelio de la Gracia, porque también tiene eternidad. Y el Salvador y el Señor es mi Salvador eterno, y yo soy un hijo eterno. ¿Ve usted cómo sí corresponden las cosas? ¿De qué manera tan deliciosa? Pero vamos a mientras que nacen dos pueblos, hay dos grupos. En el principio pues era solo el mundo gentil.
antediluviano. Después del diluvio y en la época de Abraham, viene a existir otro grupo, que es Israel. Entonces tenemos por un lado el Evangelio del reino de los cielos, en exclusiva para Israel. Grave bien esta cuestión porque tiene a veces su problemática. Mientras que el Evangelio de la salvación está allí desde tiempo eterno. Por consecuencia, yo no tengo problema para hacer distinción entre la predicación del Evangelio del reino de los cielos exclusivamente a Israel. Ahora, eso de exclusivamente a Israel lo estoy diciendo en los términos de temporalidad, porque habrá un cambio luego con el tiempo. Pero estamos hablando ahorita por lo pronto de ese tiempo donde solo era mensaje para Israel. Para que Israel como nación, testiga de Dios, estuviera profundamente concientizada de lo que es el proyecto de Dios. No nomás para ellos, para el mundo entero. Entonces tenemos un evangelio para un grupo, que eran solo los hijos de Israel, y tendríamos el evangelio de la gracia, que ese es para todo el mundo. Entonces, yo creo que usted no tiene problema en decir, hermano Ramos, sí, le entiendo. Muy bien. Entonces, yo voy a dejar a un lado el evangelio de la gracia, porque quiero en este caso ocuparme de dos tiempos del evangelio del reino. Y eso es lo que le dije, ocuparme de dos tiempos que hay en el evangelio del reino de los cielos. Dos tiempos, dos ocasiones en que se predica ese evangelio por causa diferente. Aún de contenido, el mismo. Yo estoy disfrutando esto, Dejando a un lado entonces lo que tiene que ver con el evangelio de la gracia. Dije que quiero ocuparme de dos tiempos exclusivamente de Israel y del evangelio del reino de ellos. Y el Señor entonces en la Escritura, en Mateo capítulo 10, versículo 5 al 7, el Señor habla con sus discípulos. Él lo que ha hecho es hablarle acerca de las naciones que habían que bajar, quiénes iba a intervenir de su gente. Quiero estar bien concentradito con esta idea. Y en el Mateo capítulo 10, versículos 5 al 7, les dice a sus 12 apóstoles. ¿Por qué? Porque todos eran de hijos de Israel. Todos. No hay uno que no lo fuera. Entonces trata con ellos cosas que tienen que ver solo con Israel. Y le dice a sus 12 apóstoles que predicaran ese mensaje del reino de los cielos solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a nadie más. Había otros grupos como los samaritanos y los gentiles. Por allí dijo, no vayan con ellos. Solo van a ir con las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y de nuevo, ¿por qué razón las ovejas perdidas de la casa de Israel? ¿Acaso está ignorando a Benjamín y Judá, que estaban en el reino del sur, con capital en Jerusalén? No, de ninguna manera. Lo que pasa es esto, que al decir Israel,
Usted dice las 12 tribus. ¿Por qué? Porque es el nombre que se le dio a Jacob y a sus 12 hijos israelitas o hijos de Israel. Entonces, cuando dice, prediquen solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel, no está ignorando a los de Benjamín y Judá, que estaban en el sur, en Jerusalén, sino que está dejando claro que involucra a todos los hijos de Israel. A estos 12, fíjese bien, que predicaran este mensaje solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando decimos solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel, necesariamente estamos hablando de un espacio entre las naciones a donde ellos vivían. Consecuentemente puedo decirlo, aunque no sea muy justo decirlo, lo voy a decir. La predicación de ese evangelio del reino estaba muy reducida, tan reducida cuanto vivían los hijos de Israel en tal o cual lugar. Solo vayan con ellos, no se vayan más allá. Que yo no sé si lo dije bien, que era una operación reduccionista, en el sentido de estar reducido solo a estos, pero el mundo gentil era enorme. No nomás el mundo gentil. Los samaritanos eran un grupito pequeño. Ahora, va conmigo. A estos 12 envió el Señor Jesús, a los cuales dio mandamiento diciendo, observe lo que les dijo: por el camino de los gentiles no iréis, en ciudades de samaritanos no entréis, mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yo no sé si usted tuvo el cuidado de observar. ¿Qué observa? Mas no vayan con los gentiles de los samaritanos. Id antes a las ovejas perdidas. Pero eso de ir antes implica de alguna manera que se irá después. Antes, vayan primero acá, a las ovejas perdidas de Israel. Lo que significa que hay un espacio de tiempo donde el mensaje del Evangelio del Reino era exclusivamente para un grupo reducido, a los hijos de Israel. Y yo pienso que es muy razonable, porque si Israel iba a ser luz del mundo, Israel necesitaba ser un conocedor y tener mucha conciencia de lo que era, no lo que era el Evangelio del Reino, no, lo que era Israel como reino. ¿Cuál era su papel? Y era lo que tenía ese mensaje del Evangelio del Reino, era una instrucción evidente. A estos 12 envió Jesús, a los cuales dio mandamiento: por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudad de los samaritanos no entréis. ¿Por qué? ¿Por qué los samaritanos no? Bueno, porque 800 años antes, las 10 tribus del norte, que se habían dividido o separado en el tiempo de Roboam, hijo de Salomón, porque resultó muy difícil, muy desconsiderado, tan desconsiderado como dijeron que era Salomón, y que le dijeron que les redujera el yugo de su padre, que les quitara tanta carga. Y él respondió que un dedo de su padre era más grueso que los lomos de... Entonces eso significó: no autorizo que se les quiten la carga.
y 10 líderes, que estaban las 12 líderes de las 12 tribus, pero 10 líderes de esas 10 tribus dijeron: Israel, a tus estancias, nada tenemos que ver con el hijo de Isaí. Y a partir de ahí se separaron. Pero yo he dicho que lo interesante es que en la redención significa hacer que las cosas vuelvan a ser como al principio. Y hablé de 3 redenciones que usted ya se recuerda, no las voy a mencionar. Pero si estamos hablando en esos términos, entonces la profecía nos da la pauta que en el tiempo en que el Señor Jesús restaure el reino y esté aquí en la tierra, no serán llamados ni la tribu de Israel ni la tribu de Judá, sino que serán únicamente una sola cosa y se llamarán Israel. Porque en ese estilo de ir al origen de cómo fueron las cosas, nos regresa todo a Israel. Qué interesante, a mí me parece. Pero como 800 años antes habían llevado cautivos los asirios, se habían llevado cautivo a las 10 tribus. Y allí se da una mezcolanza de asirios con judíos, con israelitas, y nace ese grupo llamado los samaritanos, que empezaron a ser considerados como herejes. Por eso yo dije, cuando al Señor Jesús le dicen: eres un hereje, eres un samaritano, le están diciendo: eres un hereje. ¿Por qué? Porque era sorprendente. ¿Cuál fue la sorpresa? Que les dijo que eran pecadores. Y ellos dijeron: ¿pecadores nosotros? No, somos hijos de Abraham. Y Jesús le dijo: si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero vosotros sois hijos del diablo y las obras del diablo queréis hacer. Porque Abraham no hubiera querido matarme, usted sí. Entonces, son esas razones por las cuales usted oye al Señor decir: no vayan ahorita, vayan antes con las ovejas perdidas, que me deja el sabor y la sensación de que ahorita no, pero después sí. Porque eso es decir, id antes, vayan primero con, es porque puede irse después con. Antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Qué interesante. El Señor habló en términos de Israel. Y si era mensaje para Israel, es lo más propio, que ese evangelio del reino solo fuera en los términos de los que eran de ese pueblo. El evangelio del reino no se le estaba predicando a los samaritanos, no se le estaba predicando a los gentiles, sino exclusivamente a los que eran de ese pueblo. Y tomaban en cuenta al rey de ese pueblo, pero que enseñaba que iba a tener dominio sobre todas las naciones del mundo. Y creo que indiscutiblemente eso causaba molestia, odio por parte de las naciones gentiles. Que por cierto, ese rencor y ese odio, usted lo ve en el Salmo 2. Porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Se han conjurado los reyes de la tierra. Es lo mismo, ¿qué tenemos que ver con el hijo de Isaí? Pero la propuesta de Dios es: sí, pero yo he establecido mi reino en Jerusalén. Yo ya he establecido allí, ya está establecido.
Y lo que Dios establece no puede ser cambiado. Yo espero que usted vaya conmigo en esto que, a pesar de que ya habíamos hablado mucho de eso, no soy de los que quiere dejar algún renglón escondido o un poquito de información ahí escondida en una esquina de la fe. No, me interesa que hasta estos detallitos que estamos hablando, usted diga, qué interesante. Entonces, vamos a ver. Dios hace nacer de Abraham un pueblo y de allí una nación. Una nación a la que le da realeza y le da un rey. Luego entonces ya, por ese simple hecho de que el pueblo de Israel y el rey de ellos pertenecía a la realeza establecida de Dios, no tiene nada que ver con los reyes de la tierra. Escúcheme bien, son dos cosas distintas, completamente distintas. Los reyes de la tierra, lo suyo, pero este es un caso único, es un reino único por razones únicas. Pero fíjese lo que le voy a decir, ponga cuidado. Ya hemos sostenido que para Israel solo el evangelio del reino de los cielos. Y es real, pero espéreme tantito. Es real solo en ese tiempo que pertenecía al ministerio de Juan el Bautista, el tiempo del ministerio del Señor Jesús y el tiempo del ministerio de los apóstoles antes del evangelio de la gracia. Esos 3 años del Señor Jesús. Ese tiempo en que Juan el Bautista predicó y luego fue ejecutado por Herodes. Ese tiempo en que los hermanos apóstoles habían anunciado o anunciaban al reino de los cielos. Cuando el evangelio que Cristo proclama y les dice a sus discípulos en Jerusalén, ahora vayan a las naciones y díganles que hay perdón en mi nombre. Y díganle esto y esto, y eso es precisamente lo que se llama el evangelio de la gracia. Pero si el evangelio de la gracia tuvo un principio, el eterno, pero en los términos humanos, empezaron a predicarlo a partir de Jerusalén, en los labios, en la boca del apóstol Pedro, que levantó iglesia allí. Pero ya hemos dicho, el evangelio del reino solo a los hijos de Israel. Y eso se quedó grabado en el alma de la nación. Escúchenme bien. Se quedó en el alma de la nación. Pero luego se da un cambio. Un cambio entre ese tiempo de solo los hijos de Israel, de Mateo 10, y ahora predicar ese evangelio del reino. No he hablado de la gracia, De nuevo lo voy a repetir. Se da un cambio. Antes era solo Israel, siempre. Pero al darse ese cambio, tenemos un tiempo de Israel en un tiempo y un tiempo de Israel en otro. A ver de nuevo. Porque sí me interesa que eso quede muy claro. Se da un cambio, dije, entre ese solo predíquenle a los hijos de Israel de Mateo 10 y ahora prediquen el evangelio del reino de los cielos, no el evangelio del reino de los cielos a todo el mundo. ¿Notaron el cambio?
¿Notaron el cambio, mis hermanos que me están escuchando en donde quiera que estén? No es lo mismo. No vayan más que con las ovejas perdidas de la casa de Israel en los tiempos de su ministerio. Ahora se da un cambio que parecería que iba a decir, ahora se da el cambio de que ahora vayan con la gracia. No, 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 no. Estoy diciendo, se da un cambio entre ese solo a Israel fíjese bien. Y ahora se da un cambio en el sentido de Mateo 24:14. Que hay que predicar el evangelio del reino a todo el mundo. Ya no era nada más Israel. Lo de Israel fue un tiempo. Lo del el Israel de este tiempo es la totalidad del mundo. Qué interesante. Mateo 24:14. Será en tiempo de gran tribulación, donde se dice y se dice muy bien. Y será predicado este evangelio del reino. Es inútil querer separar que se trata de otro evangelio del reino. No, no, no. Es el mismo que se predicaba a Israel en el tiempo antiguo. Es el mismo. No más que antes era nada más Israel, exclusivo de ellos. Ahora en la gran tribulación se da un cambio. Ahora prediquen el evangelio del reino a todo el mundo. No he mencionado que el evangelio de la gracia. 2 tiempos del evangelio del reino. 2 tiempos del evangelio del reino. Vamos a ver. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Qué interesante. Dice, por testimonio a todos los gentiles. ¿Testimonio de qué? De todo lo que habían predicado, de todo lo que los profetas habían dicho y que el mundo gentil no lo quiso creer, lo ignoró. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles, con dedicatoria. Y entonces vendrá el fin. Pero la cuestión es la siguiente, hermano. ¿Por qué ahora sí? ¿Por qué antes no? Bueno, veamos eso de esta manera. En el primer caso, descendientes de Abraham son convertidos en una nación. Los hijos de Israel, la nación de Israel. Nacieron de Abraham. Y de ese grupo de hijos de Israel, Dios establece un reino con ellos que nada tiene que ver con ningún reino, ni ha habido ni por haber, si así fuera. Establece un reino exclusivamente con Israel y exclusivamente con el descendiente directo del hijo de David. Exclusivo. Aunque pasen siglos y siglos y siglos, nada cambia. Un rey descendiente de David que reinará eternamente. De allí, de lo que acabo de decir, de esos 2 tiempos de la predicación del Evangelio del Reino a Israel. Primero el Evangelio del Reino a los judíos, nada más, para que sea una nación concientizada, que entienda. 2,
el evangelio, la predicación del evangelio del reino a todos, pero la misma. Pero ya no, ¿por qué no habla del evangelio de la gracia? No, porque aquí la cuestión es el anuncio que se hacía en el pueblo de Israel como un pueblo de la realeza divina. Es el mismo mensaje que ahora se predica al mundo entero. No son el evangelio del reino de David o del reino de Israel y la gracia. No. Yo dije, haga un lado, olvídese del evangelio de la gracia. Después lo explicaremos. Pero por lo pronto, pero por lo pronto, grábese muy bien lo que estoy diciendo. Por eso Dios trajo a la existencia una nación, porque antes de eso existían nada más los gentiles. Cuando nace la descendencia de Abraham, nacen los hijos de los israelitas, los hijos de Israel. Entonces ya no es lo mismo decir hijos de Israel que es decir hijo de gentil. De allí que la prédica de ese evangelio del reino en el tiempo del ministerio del Señor Jesús, del ministerio de Juan el Bautista, fue por un breve tiempo. Incluso debo de decir lo siguiente: cuando Herodes ejecuta a Juan el Bautista, el Señor Jesús dijo: suspendan la predicación de que yo soy el Mesías. Mateo 16, léalo. Pero ¿por qué suspende eso? ¿Qué suspende? Suspende el dicho de que él era el Mesías y era parte del reino, puesto que el Mesías reina. ¿Qué está suspendiendo? La declaración de que él era el Mesías. Porque algunos me dicen, mire, aquí está o donde canceló el establecimiento del reino. No. De ninguna manera Cristo no canceló. Es más, cuando alguien me dice, mire, Cristo vino y los fariseos y los escribas no le permitieron instalar el reino, yo digo, no, por amor de Dios. Mire, cuando el Señor Jesús vino esa primera vez, vino a cumplirle a Abraham, no a cumplirle a David. De tal manera que cuando Cristo vino, y no vino a instalar, a restaurar ningún reino, específicamente el de Israel, lo que hizo fue, es más, ni siquiera fue posponer, como algunos dicen, bueno, se pospuso. ¿Por qué se iba a posponer? Porque cuando Dios da una fecha, es fecha de precisión. Y en su inmutabilidad eterna, no la cambia por nada. ¿O usted qué cree? ¿Usted qué piensa? Que resulta que como no se pudo restaurar el reino cuando Cristo vino la primera vez, entonces Dios pospuso el tiempo. Es una explicación absurda completamente. Porque cuando Dios establece fecha, la fecha se cumple. Y si no hubo nada de eso cuando Cristo vino la primera vez, es porque no vino a eso. Si el Señor Jesús hubiera venido a restaurar en esa fecha del año 29, a restaurar el reino de Israel, le garantizo que lo hubiera restaurado. Pero no cambia. Ya voy a apresurarme porque quiero cerrar esto para ya entrar fuerte con lo de los ángeles, que tiene tantas cosas.
¿no? Pues estoy hablando de un ángel, pero me dicen, pero faltan muchos. Pues es que todos llegaron juntos. Alabado sea Dios. Fíjese, no se implicaba que el reino de Israel sería restaurado en esos días. Restaurarás el reino de Israel en estos días, le dijeron los discípulos, no les toca a ustedes. Y ahí es donde algunos dicen, ya ve, Cristo no conocía todas las cosas. Claro que no. ¿O acaso no era hijo del hombre? ¿No nació en Belén y tuvo que aprender y crecer en conocimiento y en gracia? Pues era hijo de hombre que nació como cualquier hombre. Es muy interesante. Por eso la cruz del Calvario, el que fue allí, fue el Hijo del Hombre. No fue la deidad. No se ejecutó a la deidad. ¿Cómo lo haría usted, hombre? Y mire usted lo interesante. A ver, escúcheme por favor. Ya que estoy diciendo que no vino a eso. Fíjese lo que dice, lo que dijo Juan el Bautista en Mateo 3:2. El reino de los cielos se ha acercado. Se ha acercado. Ándele, entonces no vino a restaurarlo. Solamente vino a hacer un acercamiento. Aquel profeta de Nazaret que llegó en una asnita, no tenía por qué llegar de otra manera si no quiso hacerlo así, porque él no vino a sentarse en el trono. Ese día fue un acercamiento. Jerusalén, porque no quisiste, porque no conociste tu día. ¿Día de qué? En que el rey se acercó. Solo era eso. Un acercamiento que no implicaba la restauración del reino, cosa que se dará en la segunda venida. Qué interesante. Yo no sé si haya seguido lo que estoy diciendo, porque no lo voy a volver a repetir. Es extraordinario. Como conclusión, la prédica del Evangelio del Reino sería solo para Israel en cierto tiempo, sin duda para crear conciencia nacional que causara una manera de vivir que se convirtiera en un testimonio a las naciones gentiles de cómo era el gobierno de Dios, en el cual el Hijo de David reinaría sobre el mundo entero. Oiga, pero eso que andaba predicando el ángel estaba anunciando lo que venía el rey. Que sí, mire, ¿qué cree usted que estaba predicando ese ángel? Señores, el Mesías viene, se va a instalar en su reino, en su trono, y todo el mundo tiene que estar sujeto a él. Informarle a las naciones, ya estarían enterados. Entonces, en un tiempo de gobierno de Dios en el mundo, es propio que el mundo entero estuviera enterado de ese reino de Cristo que se iba a restaurar, de sus mandamientos, y que ahora el Evangelio del Reino debía ser anunciado necesariamente por un ángel al mundo entero. Exigencia. Yo espero que usted haya entendido lo que he planteado, ese lugarcito escondido donde parecía que ya habíamos terminado todo. Esto no lo sabía usted. Padre eterno, te doy gracias. Te doy gracias porque tus hijos aman tu palabra. Abre nuestro corazón y nuestro entendimiento y danos tu bendición. Por Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, mis hermanos.